amigos, nuevo video de Lord Cinema. Con la finalización de Andor, no quedan ya productos live action durante este 2025 de Star Wars hasta el año que viene. Va a estar el estreno de la temporada 3 de Visions a fin de año, que esto es un producto animado. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, con Mandalorian and Grogu y con Ahsoka fundamentalmente, ¿existe la posibilidad de que tengamos otra vez la presencia de personajes clásicos como ya hemos visto? Caso particular o el más emblemático, el de Luke, y tal vez y por qué no el de Leia, pensando en lo ambiciosa que va a ser la temporada 2 de Ahsoka y teniendo en cuenta lo que Tron puede llegar a hacerle a la galaxia. Y si Tron va a hackear la galaxia, si Tron va a armar un gran ejército, una gran flota para intentar reconquistar la galaxia a manos del Imperio, ¿existe la posibilidad de que los personajes clásicos de Star Wars, que los héroes de la trilogía original estén presentes, vuelvan a aparecer? Y acá es donde voy a plantear la pregunta que tiene que ver directamente con este video. ¿Qué es lo mejor? ¿Hacer un recast y que los personajes sean interpretados por otros actores? ¿O seguir utilizando la tecnología de CGI o de Deepfake? Bueno, esto es lo que voy a plantear en este video y cuáles han sido los ejemplos que hemos tenido en estos últimos años. Me gustaría que primero dejen su like en este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Y como les digo siempre, si todavía no se han suscrito al canal, háganlo porque es totalmente gratuito. Bueno, es una pregunta que, bueno, surgió muchísimo, especialmente en la época de Mandalorian, y especialmente en el famoso capítulo en donde aparece Luke. Se habló mucho de que Sebastian Stan era el actor ideal para recaracterizar a Mark Hamill en el papel de Luke, pero Disney tomó una decisión y lo hizo en varios de sus productos, y es utilizar CGI, utilizar deepfake, que en algunos casos salió mejor que en otros, pero que en muchos productos que hemos visto nos ha sorprendido de una manera realmente impactante, porque la primera vez que vimos el regreso de un personaje de la trilogía clásica, por ejemplo, fue justamente en Rock One, que es donde tuvimos a Tarkin primero y Leia después sobre el final. Creo que con distintos resultados. Yo he dicho muchas veces que a mí el día que vi a Tarkin en el cine, en Rock One por primera vez, me pareció ver a Peter Cushing traído de entre los muertos. Hay detalles que se pudieron haber pulido, por supuesto, detalles que tienen que ver con la textura de la piel y con la mirada, pero era Peter Cushing interactuando con los actores. Esto es algo que es incontrastable y estamos hablando de un producto de hace 9 años. No tuvo el mismo efecto con Leia, más allá de que en el cine todos gritamos cuando la vimos, creo que se nota un poco más en Leia, pero pasaron 9 años y me parece que esa primera experiencia no fue mala en líneas generales. Yo sigo viendo Rock One y me sigo enamorando de la aparición de Tarkin. Lo de Leia es mucho más escueto, es mucho más pequeño, quizás se nota un poco más, quizás pudo haberse pulido un poquito más. Si tengo que comparar a los dos, me quedo con el de Tarkin. Pero pasado el tiempo, y con el estreno de varias series, tuvimos la participación de Luke. Ustedes saben, la temporada 2, el último capítulo de esa temporada, el famoso episodio 8 de la temporada 2 de Mandalorian, que al día de hoy es todavía emblemático y pone la piel de gallina. Y tuvimos a un Luke Skywalker que, más allá de lo que hizo con el sable de luz, donde no se le ve la cara, hay un momento en el que lo vemos y donde ese CGI estaba muy bien, pero se notaba un poco en el movimiento de los labios y en la expresividad, algo que suele ser bastante habitual en este tipo de cosas. Algunos fanáticos lo mejoraron al poco tiempo y Disney contrató a esos fanáticos que habían utilizado sus propios medios para mejorarlos, y cuando lo volvimos a ver a Luke en una segunda aparición, ya en el libro de Boba Fett, vimos una mejoría notable, interactuando con Ahsoka y realmente viendo una versión de Mark Hamill joven. Se utilizó esto también en el episodio 9, en un flashback en donde vemos a Luke y a Leia jóvenes peleando con espadas de luz, con un tono mucho más oscuro en lo que tiene que ver con la escena. Había muy poca luz, se reflejaba mucho la hoja de los sables, de los sables encendidos, pero esos ejemplos plantaron algo y pasaron varios años ya de esos ejemplos que vimos. La tecnología obviamente ha ido mejorando, ustedes saben que esto es día a día que se mejora, es a pasos agigantados. La pregunta que yo me hago es, pensando en el futuro, no sabemos si en Mandalorian and Grogu pueden llegar a aparecer
algunos de los grandes héroes de la trilogía original, en versiones jóvenes, porque todos estos productos transcurren unos 5 o 6 años después del regreso del Jedi, por lo cual los actores originales, la voy a sacar a Carrie Fisher, que ya no está entre nosotros, pero el Mark Hamill que todavía sigue activo no puede caracterizar a Luke con la edad que tiene, sino que tenemos que ver una versión más joven. Y si bien Mandalorian and Grogu no está muy claro hacia dónde va a ir todavía, porque de la trama no se sabe mucho, quiero centrarme un poco en Ahsoka. Porque la segunda temporada de Ahsoka sí nos va a mostrar, en teoría, a un gran almirante Tron eh, construyendo una gran flota para intentar reconquistar la galaxia. Y a mí me cuesta creer, sinceramente, que semejante evento, que semejante batalla, el mismo Filoni dijo que va a haber una gran batalla en esta segunda temporada, o tendremos grandes batallas, me cuesta creer que una reconquista o un intento de reconquista por parte del Imperio, eh, de hacerse del poder nuevamente en la galaxia, con una batalla verdaderamente muy grande y con un villano como el gran almirante Tron, a quien también hay que pulirle varias cosas, pero eso ya no tiene que ver con el CGI, sino con la escritura del personaje. Digo, me cuesta creer que ante un evento de semejante magnitud, donde la República va a tener que enfrentarse al Imperio en una seguramente gran batalla, que va a poner en juego la supervivencia de la República o la reinstauración del Imperio, no tengan injerencia activa en ese evento ni Luke ni Leia, y fundamentalmente Leia, porque a Luke lo podemos de alguna forma tener en algún lugar tratando de reconstruir la Academia Jedi, pero Leia está activamente en el poder, está activamente como política en ese periodo, ¿no? Forma parte de la resistencia en contra de la Primera Orden, porque eso va a pasar mucho más adelante. Está activamente en las altas esferas políticas de la Nueva República, por ende, tiene que estar. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a ver una Leia con CGI, con deepfake? Obviamente imagino con una estética mucho más pulida y mejorada con respecto a lo que yo les detallé anteriormente por una cuestión de evolución tecnológica, o ustedes prefieren que se haga un recast, con lo que esto significa. Hay actores que son sagrados en muchas franquicias, hablando específicamente de Star Wars, más allá del parecido que pueda tener tal o cual actor o tal o cual actriz, es muy difícil imaginarse a un actor que no sea Mark Hamill interpretando a Luke, al menos el rostro de Mark Hamill, ¿no? Y lo mismo pasa con Carrie Fisher. La diferencia es que a Carrie ya no la tenemos entre nosotros y inevitablemente el personaje de Leia, ya aún, aún mostrándonos una Leia en tiempo real, digo en tiempo real, una Leia adulta, ya al no tener a Carrie Fisher, inevitablemente hay que recurrir a CGI o hacer un recasteo. No me voy a meter mucho en ese tema porque dudo que veamos una versión adulta de Leia o de Luke. Me tendría que ir ya en el periodo mucho más cercano a las secuelas o tal vez en formato de Fantasma de la Fuerza, yéndonos a algún producto que pueda llegar a venir posterior a las secuelas, como la película de Ryan Gosling, pero no me quiero ir tan adelante, sino quiero ir un poco a lo que será el año que viene, con la segunda temporada de Ahsoka, donde muy probablemente podemos llegar a ver versiones jóvenes de estos dos personajes. ¿Por qué no de Han Solo y por qué no de Lando Calrissian, por ejemplo? ¿No? Ustedes prefieren un recasteo, y esto yo me animaría a decir que el fandom está más por el lado del CGI mejorado, que algunos actores que no son los históricos sean casteados para interpretar a esos personajes, lo cual, insisto con lo que dije recién, es complicado imaginarse a un actor o una actriz que no sea el rostro de Mark Hamill o el rostro de Carrie Fisher. No voy a hablar de los actores, sino de los rostros que los interpreten, por más parecido que sea. ¿Qué prefieren ustedes? ¿No? Porque si la historia requiere de ellos, como da la sensación de que va a requerir, al menos de Leia, bueno, la pregunta es esta: ¿se necesitan otros actores para que sea todo más fluido y que reinterpreten a los personajes? ¿O ustedes prefieren que Lucasfilm mejore todavía más esta tecnología y tengamos versiones jóvenes en formato de CGI con deepfake? Sí, obviamente contratando a un actor que ponga el cuerpo, pero después cambiándole el rostro, como hemos visto en Mandalorian, como hemos visto también en Rock One y en episodio 9. Me gustaría que comenten cuáles son sus preferencias, creen que esto es necesario, creen que
teniendo en cuenta lo que va a pasar, especialmente en la temporada 2 de Ahsoka, no es necesario que estos personajes aparezcan, o creen que sí deben estar fundamentalmente y que no pueden ser ajenos a semejante conflicto. Dejen sus comentarios en el video, sugieran cosas, dejen un like porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Suscríbanse al canal que es totalmente gratuito y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Que la fuerza los acompañe. Chau.